Presunta masacre de al menos 80 indios Yanomami a manos de supuestos mineros ilegales brasileños buscadores de oro tiene a muchos consternados. La muerte de 80 Yanomamis de una manera salvaje por posibles garimpeiros y algunos provenientes del Brasil. Los 3 sobrevivientes del Chabono que fue atacado es precisamente porque salieron a jornadas de trabajo, a jornadas de cacería para alimentar a su familia. Según el testimonio que Survival International asegura haber obtenido de un líder Yanomami tras la presunta matanza. La masacre fue por buscadores de oro que están trabajando ilegalmente en la región. El día 29 de septiembre del 2012 amaneció con una noticia que estremeció a toda Venezuela. 80 indígenas Yanomamis habían sido masacrados por garimpeiros brasileños. El hecho, aparentemente, ponía en relieve la falta de control del Estado sobre su territorio y la presencia de grupos irregulares. La noticia daba la vuelta al mundo inmediatamente. Los medios de comunicación, las ONGs, exigían respuesta a esta misteriosa matanza que se había producido en un lugar que nunca se había escuchado. Irotateri. Habría sucedido el 5 de julio y bueno, fue denunciada por unos 3 cazadores que se encontraban en la selva, regresaron a casa para hallar muertos, calcinados de un incendio a sus familiares y vecinos. Luego dicen haber escuchado también disparos y los sonidos de un helicóptero. Exactamente, ¿qué pasó? Veamos precisamente lo que dice Survival, que es uno de los organismos interesados en la protección de los derechos de indígenas. Survival International afirma que esta situación concierne tanto a Venezuela como al gobierno de Brasil. Para esta organización, fundada en Londres en 1969, todos los países sudamericanos que comparten la selva amazónica deben reforzar el control de la explotación ilegal de recursos naturales. Nosotros hemos recibido la información de que una comunidad Yanomami ha sido atacado y masacrado en la Amazonia venezolana. Y es una situación muy preocupante y muy horrorosa. Y estamos exigiendo al gobierno venezolano y también brasileño para que manden un equipo urgentemente a la región. El 27 de septiembre, por parte de Oronomami, que es una federación Yanomami, algo así, una organización Yanomami, un secretario ejecutivo es Luis Chativa Higüey, quien va con unos sobrevivientes a hablar en radio chamánica y bueno, en donde explican que ocurrió un evento perturbador, como fue la matanza Yanomami en un Chabono en Irotateri. La organización Survival International publica este viernes un reportaje en su sitio digital donde citan a miembros de la etnia Yanomami hablando sobre la recién denunciada masacre de 80 miembros de esa comunidad a manos de mineros brasileños. La mundialmente reconocida modelo Patricia Velázquez, miembro precisamente del pueblo Wayuu, sí cree que hubo masacre y que murieron unos 80 indígenas. Bienvenida, Patricia. ¿En qué te basas tú exactamente en cuanto a evidencia presencial, ocular, para asegurar que hubo tales matanzas? ¿Existen fotos, vídeos? Cuando a nosotros como representantes de la etnia Wayuu se nos llama para contarnos esta situación, no sé, cuando alguien te llama y te dice algo y son fuentes creíbles, no los vas a dudar desde el principio. Si obviamente te están diciendo esto pasó y son fuentes en las que tú confías, tienes que creerlo. La comunidad es una comunidad que tiene hasta 80 personas. Lo que no se sabía es el número de Yanomami fallecidos. Masacrados más de 80 individuos, casi una centena de individuos. Mes y medio después, el pueblo venezolano se entera por organismos internacionales como Survival, que es de alguna forma quienes recogen la denuncia por parte del amigo, aquí tengo su nombre, Luis Chatagüe. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Chatagüe, secretario ejecutivo
de la organización Yanomami. Aquí en este momento nos encontramos con diferentes comunidades del municipio del Orinoco. Más que todo, estas son las comunidades de difícil acceso del municipio del Orinoco. Hemos decidido, de acuerdo de la asamblea, para nosotros estar aquí en capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho, para nosotros a suministrar información a las instituciones. Los 3 sobrevivientes del Chabono que fue atacado es precisamente porque salieron a jornadas de trabajo, a jornadas de cacería para alimentar a sus familias. Y cuando regresan a su Chabono, consiguen el Chabono destruido y luego emprenden la gran caminata de muchos días por toda la selva amazónica para llegar a Puerto Ayacucho, donde logran colocar la denuncia. Y la denuncia, hay que plantearlo aquí seriamente, fue acallada por el PSUV y fue acallada por los organismos del Estado venezolano que conocieron en primera instancia de la denuncia. Parecía que por fin el mundo se preocupaba por los problemas de los indígenas. El gobierno venezolano se encontraba contra las cuerdas frente a los partidos de oposición, las ONGs transnacionales y los grandes medios. Ante la denuncia, el Estado movilizó una comisión especial del Ministerio Público, junto a las fuerzas policiales, los militares, así como periodistas del sistema público. Había que resolver el misterio. Si había habido una masacre, ¿dónde estaban los cadáveres? ¿Dónde estaban los restos del ataque? Solo llegando a la comunidad de Irotateri se encontrarían las respuestas. A través de un contacto telefónico con el Canal del Estado, la ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, informó que no se han encontrado evidencias sobre la supuesta masacre de Yanomamis en el Alto Orinoco, Estado Amazonas. Queremos informarle al país que desde el día de ayer una comisión del Estado venezolano ha comenzado a realizar una investigación y las visitas a las comunidades indicadas como escenario de una supuesta masacre de 80 compañeros y hermanos Yanomami en el Alto Orinoco, aquí en el estado Amazonas. En las comunidades indígenas podemos decirle al país que no se encontró evidencia de ninguna muerte o no se encontró evidencia de casas o chabonos incendiados. Los indígenas piden al gobierno venezolano que siga investigando presunta masacre. Un comunicado de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas, COIAM, afirmó que la comisión de investigación enviada por el gobierno no llegó hasta la comunidad de Irotateri, donde supuestamente ocurrió el hecho, razón por la cual no se puede decir que no se encontró evidencia alguna que demuestre la presunta masacre. De esta manera, organizaciones indígenas pidieron este lunes al gobierno venezolano que siga investigando la presunta masacre en julio de aborígenes Yanomami. Cuando uno empieza a adentrarse en lo que sucedió en ese hecho, no basta con tener una fuente, pero llama la atención que esta información venía de un lugar muy inhóspito, de un lugar súper alejado en la selva del Amazonas, y la única manera de constatar, de afirmar que habría existido esa supuesta masacre era visitar el lugar. Ya la comunicación que hemos tenido con los puertos más cercanos dicen que no hay nada, pero yo quiero que sea un fiscal del Ministerio Público que va en la comisión, o varios fiscales, que certifiquen. Lo que decidió la comisión en ese momento, y nosotros pudimos aprovechar y tener la oportunidad de trasladarnos hasta el lugar con ellos, fue ir con estos tres indígenas, que eran los que de alguna manera habían traído esa preocupación, los que habían traído ese rumor. Fuimos hasta la comunidad de donde ellos eran, hasta Momoy. Hasta ahora siguen sin confirmarse indicios de la supuesta matanza de 80 miembros de una comunidad Yanomami perpetrada a principios de julio desde las inmediaciones de la zona. Nos cuenta la historia nuestro enviado especial Rolando Segura. Las coordenadas del mapa no son suficientes para ubicar el lugar de la supuesta masacre. Antes es necesario escuchar a quienes trajeron la preocupación por la suerte de hermanos de su etnia. La comisión investigadora parte hacia la comunidad Yanomami de Momoy.
Esperan unas 5 horas por aire desde Puerto Ayacucho. La Armada venezolana va atenta a cada rincón de la reserva de la biosfera del Alto Orinoco Cassiquiare. En tierra esperan los más de 40 habitantes de Momoy. Sin embargo, al menos en esta zona no se ha podido certificar la existencia de ningún tipo de anormalidad. También en el asentamiento de Uchichi, a unos 13 kilómetros de Brasil, el Ministerio Público escruta cada detalle sin encontrar evidencias. Aquí están las viviendas, no están quemadas, su hábitat, aquí en el Alto Orinoco, viviendo como siempre, por supuesto, con mucha alegría. Nos han recibido aquí. Estos 3 supuestos sobrevivientes no eran tales. Allí nos percatamos que ellos eran de otra comunidad, de la comunidad de Momoy, no eran de Irotateri, ni siquiera habían tenido contacto con alguien que hubiera visto algo y que lo que ellos habían dicho no era exactamente lo que se publicó, lo que les tradujo este dirigente indígena, Luis Chatigüe, en esa emisora de allí de Puerto Ayacucho, en la radio chamánica. Si ellos vieron los huesos, te vamos a decir de verdad lo que ellos vieron. Estos indígenas Yanomamis habían sido presentados antes como sobrevivientes en una radio local por Luis Chatigüe, representante de una organización indígena. Pero nosotros no fuimos testigos. La información de una comunidad de hermanos quemada vino bajando de Jocomagüe a Uchichi y de ahí a Momoy, que es donde vivimos. La traducción que estaba haciendo este dirigente indígena, Luis Chatigüe, no se correspondía realmente con lo que traducían otros intérpretes que estaban allí, que conocían ese lenguaje, el lenguaje de los Yanomami, y son los que nos aseguran que realmente no estaban hablando de muertos, nunca hablaron de 80 muertos, nunca hablaron ni siquiera de que fueran 80 personas, sino de que les había llegado una preocupación a partir de otra comunidad, de un Yanomami de Uchichi, un Yanomami llamado de nombre Caracas, que era el que le había transmitido esa preocupación. Yo fui a la zona y a hablar con los militares que estaban en la operación y cercanos a la operación y apéndices de la operación, y me comentan que la orden que le dio el general a ellos es que esa comisión tenían que trasladarla al sitio y que la llevaran a coordenadas distintas, donde ir a Toteri, para que duraran los más kilómetros posibles para que esa comisión se cansara y desistiera de la investigación. Efectuando operaciones a lo largo y ancho de todo el territorio del Alto Orinoco. Vamos a continuar hasta descartar cualquier posibilidad de este hecho. Todo lo que venimos ibanando hasta este momento se presume que es un hecho incierto. Una vez que ya se identifica Irotateri, el espacio geográfico que se estaba allí, que ese era el escenario que se había denunciado como el lugar de la supuesta masacre, se cursa una invitación a una serie de medios de comunicación, no solo medios estatales de Venezuela, sino también medios públicos y privados del país. Allí estaba un medio privado de Venezuela que no se pudo acceder también a Irotateri, acompañó a esta investigación, y también fueron un grupo de medios internacionales, estuvo AP, estuvo Reuters y AFP también. En efecto, nos encontramos acá en el Alto Orinoco, en el Alto Camo, precisamente en la comunidad de Irotateri, a 19 kilómetros de la frontera con Brasil. Ni siquiera llegaban 80 las personas que vivían en ese chabuno, sino eran específicamente 42 personas, 42 indígenas eran los que vivían allí. Ninguno refería preocupación por una masacre, ni por hechos de violencia, ni por presencia de garimpeiros en la zona. Él dice que están aquí en la comunidad, esas nada más que son los chabones de Irotateri, viven ellos aquí como 40 personas. Ajá, 40 personas. Una característica de estas etnias indígenas es que cuando tú llegas, lo primero que te dicen es el nombre de su comunidad.
y cuando te saludan, cuando hablan contigo, lo que te dicen es Irotateri, o sea, como decir yo soy Irotateri, yo soy de este lugar, y a cualquiera que le preguntaba te decía eso, Irotateri, Venezuela, Venezuela. Irotateri, Irotañano. Aquí debió extinguirse la vida a juzgar por la reciente denuncia de que 80 indígenas de Irotateri habrían sido masacrados por mineros ilegales brasileros. No sería la primera vez que este pueblo originario corriera peligro. Ya en los años 60 un genetista estadounidense causaba conmoción con sus experimentos con miles de Yanomamis. Pero esta vez un nuevo peligro activó intensos patrullajes por aire, ríos y tierra. La búsqueda impedía deleitarse con el espectáculo de este parque natural. Cerca de 90 kilómetros fueron recorridos por pendientes de hasta 900 metros sobre el nivel del mar. Porque pudimos comprobar en situ que todos se encuentran, gracias a Dios, muy bien. ¿El gobierno venezolano efectivamente estuvo allá en Irotateri con la información que ustedes tienen? No lo sabemos. No tienen pruebas de que así haya sido. No tenemos pruebas de que haya estado allí, absolutamente ninguna. ¿Qué se puede esperar por parte del gobierno venezolano? Es decir, ¿esto sería lo último? Ellos pueden decir, no encontramos pruebas, no registró tal masacre, la oposición ha utilizado esto como estrategia para desprestigiarnos y ahí queda todo. Bueno, cuando algo está pasando, tenemos que nosotros, porque es que ya no se convierte en un tema, no es para nada político, es un tema que tiene que ver con derechos humanos y un tema universal, porque los indígenas Yanomami son patrimonio de la humanidad. Si han llegado aquí hasta esa comunidad y han vuelto inmediatamente, no han podido realizar una investigación a fondo, no han podido recoger evidencias forenses, no han podido llevar a cabo el procedimiento experto metódico habitual en estos casos. No tenemos ninguna evidencia gráfica ni de ningún otro tipo de que hayan estado precisamente en la comunidad de Irotateri. Los garimpeires secuestran mujeres y los indígenas las rescataron y motivado a ello vino toda esta masacre. Lanzaron bombas, granadas que explotaron ahí en el seno de las comunidades y luego prendieron fuego a los chabonos, que son los lugares comunales donde ellos viven. Bueno, y toda la tragedia que esto ha significado. Uno pudo observar así la declaración del partido Un Nuevo Tiempo, cuya sede fundamental es el Zulia, el estado Zulia, donde manifestaban una profunda preocupación por las denuncias en el mundo Yanomami. Uno que está muy vinculado a la pelea de los pueblos yupas por el derecho a la tierra y que sabe perfectamente que Un Nuevo Tiempo es el partido político que agrupa en su seno a los intereses ganaderos y a los intereses hacendados, pues ese partido jamás ha hecho en su vida algún tipo de manifestación de preocupación por el hecho de los asesinatos sistemáticos y permanentes de representantes yupa, de gente del pueblo yupa. Por ningún lado aparecieron ni rastros ni testimonio de los mismos indígenas sobre masacre alguna. Ahora, yo lo que les ruego es a los que siguen hablando de esto, bueno, que muestren alguna prueba. Y esperamos que no sea así, pero tememos que pueda estar habiendo un caso de encubrimiento, que se puedan estar encubriendo pruebas, que se puedan estar encubriendo evidencias. No lo sabemos, no lo podemos afirmar, ni en un sentido ni en otro, pero lo que sí sabemos es que nuestras fuentes en el terreno nos dicen que todavía no se ha llegado a pie, no se ha llegado hasta la comunidad de Irotateri, la comunidad afectada. Que es que lamentablemente lo que está sucediendo es que estamos en medio de un proceso electoral. Al Yanomami no le importa que hayan elecciones el 7 de octubre. El Yanomami lo que quiere es que se le escuche. Antes que la comisión ya saliera ya a investigar, ya se daba por hecho de que no se quería llegar a la verdad, de que no se quería demostrar. Yo creo que esto indica también la manipulación mediática y yo creo que también la manipulación política ante un hecho como este. Le hemos ido informando al país que, a Dios gracias, ha sido una falsa alarma, una falsa noticia y lo pudimos constatar visitando las comunidades aledañas a esta comunidad de Irotateri. Pero cuando yo leo en Rebelión concretamente que el señor que denuncia, Luis Chatigüe, y la ministra están declarando desde el sitio, yo dije no hubo masacre. Y al decir no hubo masacre, la pregunta que tú estás haciendo es cuando cae en todo su peso. No hubo nada y sin embargo todos los medios construyeron un hecho real de una mentira. Cónchale.
solamente podía interpretarse o comprenderse a la luz de ese informe político que había salido, de acuerdo al cual la oposición venezolana al presidente Chávez sabía que en el tiempo que le queda no le daban los números para revertir la tendencia favorable al presidente Chávez y que tenía que buscar en sucesos extraordinarios algún tipo de fenómeno político que revirtiera la situación. Todos sabemos la situación de la prensa en este país. Todos sabemos la situación de los medios de comunicación en este país. Todos sabemos cómo, en vez de llevar una discusión política sobre una obra, se pretende llevar una función, es decir, una puesta en escena, y que controla la mayoría de los medios de comunicación, pues pretende controlar la puesta en escena. Si no había habido una masacre, ¿por qué la dieron por cierta tan rápido? ¿Cómo se extendió mundialmente la farsa? ¿Por una red global de medios y ONGs transnacionales? ¿Cometieron simplemente un error bien intencionado en su defensa de los indígenas? ¿Por qué después de que la Comisión de Investigación y la prensa internacional llegaran a Irotateri, siguieron acusando al Estado venezolano de encubrir algo? Todas estas preguntas nos obligaron a investigar esta red y encontramos algunas de las respuestas en dos caras visibles de la campaña mediática: el diputado Andrés Avelino Álvarez y la actriz Patricia Velázquez. Andrés Avelino Álvarez es un diputado a la Asamblea Nacional del partido antichavista Un Nuevo Tiempo. Fue quien difundió a los grandes medios la denuncia de Luis Chatigüe, convirtiéndola en una supuesta masacre de 80 personas.